La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 20 de mayo del año 2021. Pocas veces me gusta decir se los dije o se lo dije a esta o aquella persona. Pero hoy va a ser una de esas ocasiones. Usted recordará que desde hace varios meses he venido diciendo yo, esto se va a poner peor, esto va a ir empeorando. El presidente está desesperándose, está tomando medidas desesperadas porque no tiene recursos, porque esto y el otro. Hoy estamos ante la ratificación de eso que he dicho desde hace no pocas semanas. El presidente, con las decisiones que ha tomado ayer, o con las declaraciones ayer, y lo que vimos en relación con el gobernador actual de Tamaulipas, nos pintan o nos colocan en una situación de extrema gravedad en lo que se refiere a la posición del presidente por la desesperación en la que se encuentra, producto de dos razones. Una, la falta de recursos que tendría que ver con los remanentes de Banco de México, que ahorita vamos a comentar. Y segundo, el problema que tiene en lo electoral, en lo político electoral, y que recurre a algo muy peligroso en relación con la violación de una resolución de la Suprema Corte de Justicia. En los dos casos, el presidente coloca, quizás sin tener en cuenta las consecuencias de sus decisiones, a su gobierno y al país en una situación que raya en la extrema gravedad. Lo de los remanentes de Banco de México, el antecedente que hay es cuando el año pasado le solicitó públicamente al gobernador del Banco Central, el doctor Alejandro Díaz de León, que hay como cosa suya le adelantara unos cientos de miles de millones de pesos para compensar el desastre en las finanzas públicas, porque se pensaba que iba a haber remanentes alrededor de 450, 500 mil millones de pesos. El gobernador de Banco de México, con la ley en la mano y con la firmeza que le caracteriza, le dijo: presidente, de acuerdo con lo que manda la ley de Banco de México, no puedo hacer eso. Hay unas fechas precisas y hay destinos específicos en relación con los remanentes del Banco Central. ¿Por qué remanentes? Porque como no tiene objeto de lucro la banca central, no se puede hablar de utilidades. O se habla de remanentes o se habla de faltantes, en vez de pérdidas y utilidades, o en vez de utilidades y pérdidas. Sin embargo, ante la evidencia, después de dar a conocer y tener los estados financieros auditados, y en un comunicado de abril 23 de este año, del 23 de abril, donde está perfectamente delimitadas cantidades, en este momento el presidente, que con toda seguridad no leyó ese comunicado, o no se lo explicaron, o el sedicente secretario de Hacienda no se atrevió a decirle: presidente, estas son las razones por las cuales no hay remanentes y hay que entenderlo por estas razones. Si el presidente no pela a su sedicente secretario, pues él puede hablarle a cualquiera de los dos subgobernadores que nominó, que son el doctor Gerardo Esquivel y el doctor Jonathan Heath. Los dos, al margen de posiciones que puedan mantener y al margen de mis filias y fobias, no soy, a mí el doctor Esquivel tiene posiciones en lo ideológico que yo no comparto, pero respeto su integridad profesional. Le habrían explicado al presidente con mucho gusto las razones de por qué no hubo el año 2020 remanentes. Sin embargo, el presidente prefiere la confrontación, exhibir innecesariamente no a Banco de México y su gobernador y su junta de gobierno, sino su ignorancia completa,
y andar buscando enemigos para lanzarlos a los leones de sus huestes babeantes de apoyadores, cuya ignorancia en muchas cosas y especialmente en política monetaria y funcionamiento de la banca central es total. ¿Qué busca el presidente con eso cuando dice es que en otras administraciones sí hubo remanentes y ahora no hay? No quiero que me los den, nomás que me explique por qué no. La explicación está en el boletín y el subsecretario, el secretario de Hacienda asiste a las reuniones de la Junta de Gobierno. Ahí le puede explicar perfectamente el sedicente secretario de Hacienda. Pero eso no le sirve al presidente para su campaña de odio y de división entre los mexicanos. El otro elemento es todavía más peligroso porque tiene que ver con el rompimiento del orden constitucional y un atropello flagrante de la división de poderes. Cuando el presidente presiona al Poder Judicial para que libren una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, está pasando por encima. Primero, el juez cedió a esa presión, cosa indebida, pero ya lo hizo, libró la orden de aprehensión, pero hay una resolución de la Suprema Corte en relación con aquella controversia o con aquel diferendo. El señor gobernador del estado de Tamaulipas sigue conservando el fuero en tanto esté en ese puesto para el cual fue elegido. Una vez al otro día que termine su encargo, en ese momento pierde el fuero y en ese momento puede entrar en vigor cualquier orden de aprehensión o cualquier querella judicial, etc. Pero el presidente necesita hoy ponerlo, detenerlo, exhibirlo, porque estaría cobrando venganza de algo que él le parece una afrenta, una ofensa, cuando el gobernador de Tamaulipas en un acto en Ciudad Victoria lo señaló y le exhibió y le reclamó su trato para con el Estado libre y soberano de Tamaulipas. Y eso no lo perdona el presidente. Es un hombre con una sed de venganza, con una pequeñez y un complejo de inferioridad, que eso lo ve no como un reclamo legítimo de un gobernador, sino como una ofensa personal. Y hoy quiere llegar hasta sus últimas consecuencias y una caterva de serviles, de lacayos, le dan la razón y se pliegan a él. ¿Acaso piensa el senador Monreal que con eso va a ganar la candidatura a la presidencia de la República con su abyección? ¿Acaso piensa Mario Delgado, Santiago Nieto y los que les hacen coro a estos disparates jurídicos del presidente que no los va a alcanzar en un momento la justicia? ¿Piensan que se van a ir en blanco por siempre? Cuidado, se equivocan. Los victimarios de hoy serán las víctimas de mañana. Están jugando con fuego, saben que está actuando incorrectamente el presidente, lo sabe el jefe de la oficina jurídica, lo sabe la secretaria de Gobernación, y dice uno, ¿cómo es posible que lancen ese boletín donde instruyen al Instituto Nacional de Migración una alerta para que no huya del país? Dice uno, el florero de Bucareli estuvo 15 años en la corte. Dice uno, ¿a qué se debe eso? A la abyección, a la cobardía y a la falta de dignidad de un grupo de personas que no pueden llamarse servidores públicos. Simplemente son siervos con ese, o si lo prefiere, lacayos. Pero con su conducta al apoyar ese disparate del presidente, están poniendo en peligro gravemente la estabilidad política del país y la división de poderes. Cuidado, cuidado al jugar con eso. Están rascándole, no la panza al tigre, le están rascando los cataplines, y si en un momento ese tigre despierta molesto, cuidado, ellos van a ser los primeros, el presidente y los que apoyan
este tipo de excesos y aberraciones jurídicas, van a ser los primeros que pagarían las consecuencias. El daño que han hecho ya es profundo, es grave. Vamos a tardar muchos años, quizá 1 o 2 generaciones, para reponernos de este desastre. Y alguien me preguntará, ¿por qué tantos años, Ángel? Por la ignorancia y el servilismo de los ciudadanos. ¿Cómo es posible que ante esto que está evidenciando este gobierno y quien lo encabeza, haya todavía esos niveles de popularidad, los cuales, hay que decirlo también, son diferentes esos niveles a la intención del voto? Ahora al presidente le molestó también que Ricardo Burs haya decidido apoyar al Borrego Gándara. Por supuesto que le ha molestado que en otros estados vayan perdiendo sus candidatos. Hoy se habla de 9 gubernaturas que quizá gane la oposición, pero eso no lo puede permitir el presidente. Cuando tienen números que saben que van a encontrar una situación difícil en Cámara de Diputados, cuando ya se deslindó de ellos redes sociales progresistas, que sería una cosa menor, si quiere, pero algo va a pepenar en las pizcas. Pero cuando el Partido de Encuentro Solidario, a través de su presidente o de su dirigente máximo, se deslinda de Morena, cuidado con eso. Mañana veremos una situación igual o muy parecida con el Verde Ecologista o con el Partido del Trabajo. Es posible. ¿Por qué? Porque cuando las ratas ven que el barco posiblemente se va a hundir, en ese momento abandonan el barco. Y eso ha desesperado más al presidente. No hay dinero ni habrá dinero, de ahí la locura esa de, en unas condiciones de recesión, una reforma fiscal. El Programa Nacional de Vacunación es un completo desastre. Millones de vacunas acumuladas porque no quieren actuar con la lógica de la eficiencia. Pero en fin, así está la situación y así nos va a ir. Le agradezco su atención y lo espero mañana viernes para cerrar una semana más y estemos atentos a lo que está sucediendo hoy en el país por las consecuencias de los sucesos y decisiones que toma el presidente. Gracias.